se viene hablando de un escenario demográfico que refleja el envejecimiento de la población en general ante la caída de la natalidad. Algo de lo que hemos hablado muchas veces que pasa en Europa. De hecho, hay muchos pueblos, por ejemplo en Italia, donde te regalan una casa si sos joven y vas con la intención de formar una familia, porque es un aspecto que preocupa y mucho, ¿no? En el viejo continente. Bueno, hay que estar atentos porque esto ya empieza a reflejarse también en la Argentina, empieza a ser un indicador. Todavía no sabemos en qué profundidad, con qué proyección, pero sí es cierto que la natalidad ha bajado considerablemente y la expectativa de vida ha crecido proporcionalmente. Hoy tenemos una población de gente grande mucho más importante que la que teníamos 20, 30 años atrás. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema con alguien a quien en lo personal además le tengo un gran aprecio porque es un gran tipo, pero muchísimo respeto como profesional, como antropólogo, como comunicador, como investigador que es. Lo tenemos en línea, Marcelo Sarlingo. Jessica, Mario, Marce querido, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Che, bueno, en primer lugar te agradezco los elogios. Iba a agregar como jugador de tenis también, pero después me frené. Ahora estoy un poco alejado de las canchas porque tengo mal un tobillo. Y yo en realidad, en otras circunstancias de mi vida, viste que a veces uno se plantea decir qué estoy haciendo con mi vida. Alguna vez pensé, dije, bueno, me abandono todo y me dedico al tenis, pero después no lo hice. Dijiste, estoy para el circuito en algún momento, te ilusionaste, el tobillo te jugó una mala pasada. Bueno, Marce querido, más allá del buen humor y se agradece un lunes arrancar así, contanos un poquito de este tema, ¿no? Que uno lo veía medio de reojos, como diciendo esto le pasa a Italia, le pasa a España, le pasa al viejo continente, pero ojo, que ya empieza a pasar un poco también acá, ¿no? Sí, bueno, en Latinoamérica es muy variable, hay sociedades muy distintas, hay procesos de cambio muy divergentes, es decir, en algunos lugares el cambio es acelerado, en otros más débil, pero también está pasando la baja de la natalidad en lugares mucho más complejos, como por ejemplo China. En China siempre hubo una política de control de la natalidad porque las cifras demográficas eran inmensas. A veces uno no alcanza a darse cuenta mentalmente de lo que representan 1.000 millones de personas, ¿no? O sea, tanto la India como China, ¿viste? Son lugares donde la cuestión demográfica era clave. Los chinos durante mucho tiempo tuvieron una política de permitir un hijo por familia, claro, pero con la modernización, es decir, esa idea de un hijo por familia funcionó mientras mayoritariamente la población vivía en áreas rurales. Después de 1950 China se moderniza y ahora, bueno, es la principal potencia del mundo, el tercero del mundo, entonces hay grandes sectores de la población china que tienen altos salarios y bueno, cambia el proyecto de vida y muchos deciden no tener hijos. Entonces las proyecciones del Partido Comunista son que les va a faltar fuerza de trabajo dentro de 25 o 30 años si los chinos no empiezan a tener hijos de nuevo. Y acá en realidad en Argentina lo que se está viendo es el hecho de que hay un desbalance entre la gente que muere y la gente que nace. Es decir, en una primera instancia nacen muy pocos chicos. Y como vos decías hace un momento, se alargó mucho, digamos, la expectativa de vida, pero también en determinados momentos, sobre todo en épocas así muy complejas como fue la pandemia, la cantidad de gente que muere es más que la que nace. Y entonces, si vos proyectas eso en un periodo largo, los demógrafos se preocupan porque dicen, bueno, hay pueblos enteros que pueden desaparecer. Además están algunos factores como la migración, ¿viste? La gente se desplaza, se va a vivir a otro lugar.
busca su proyecto, y entonces en determinado momento en el horizonte la idea de tener hijos no es la mejor. Si le está pasando, como vos lo señalaste, en Europa, pero ahora también empieza a pasar acá. ¿Por qué? Porque hay determinados procesos económicos que son similares. Entonces el capitalismo no te facilita muchas cosas. Por ejemplo, bueno, la gente piensa que criar hijos es algo muy caro, y si vos mirás la cifra, en realidad es difícil. ¿Por qué? Porque en determinado momento el Estado tenía políticas de natalidad. Vos recordarás que cuando éramos chicos íbamos a la escuela, estudiábamos historia, y había algunos gobernantes que decían que gobernar es poblar. ¿Por qué? Porque la idea era que en muchos territorios donde la demografía era baja, por ejemplo Argentina tiene 8 habitantes por kilómetro cuadrado, claro, poca gente en realidad, y había lugares donde se necesitaba población. Entonces se convocó a la migración de ultramar. Por lo tanto empezaron a venir de muchos lugares del mundo contingentes de población que enriquecieron la Argentina. Y la Argentina es uno de los 3 países del mundo que recibió más población como migrantes que la población local. En el caso argentino es de 7-1, es decir, por cada habitante local que teníamos en el siglo XIX, vinieron 7 extranjeros. Entonces esa es una manera de diversificar la población, de hacer una sociedad viable, de poner en producción determinados recursos y de crear un mercado interno que es algo fundamental en la sociedad, es decir, tener un alcance de bienes y servicios esenciales para la vida, ¿no? Alimentos, transporte, todo eso. Lo que ha pasado con el capitalismo es que esa disponibilidad de bienes te la va dificultando. Y en algunos países la gente joven no quiere vivir en esa dificultad de escasez. Entonces se replantean muchas cosas, y sobre todo la cuestión de la natalidad. Entonces la gente elige como decisión consciente no tener hijos, que es una idea de proyecto individual. Claro, yo recuerdo, Marcelo, yo recuerdo, esto seguramente se valida con algún dato estadístico, numeral, ¿no? Pero, qué sé yo, 30, 40 años atrás era muy común que las familias se compusieran de 2 o 3 hijos. Y hoy estamos muy lejos de eso. ¿Podés decir que se ha entrado en una meseta y a partir de ahora vamos hacia una curva descendente en cuanto al crecimiento demográfico? Si no cambian las políticas, sí. Por ejemplo, algunos países intentan balancear con la presencia del Estado. Dinamarca, ellos pensaban que debido a que la gente no tenía hijos, en 200 años desaparecían. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a promocionar con la gente joven la idea de ser madres y apoyar desde el Estado. Por lo tanto, el Estado, a las chicas jóvenes que quieren ser madres, les paga un salario por tener hijos y les paga después otro conjunto de prestaciones que apoyan la educación, que sostienen también todo lo que es el plano de la salud. Entonces hay un Estado paternalista, muy, muy paternalista, que te va aportando un conjunto de recursos para que la maternidad se alivie. Te dan guarderías, te dan bueno, toda una serie de ventajas económicas. Por lo tanto, en determinado momento, las personas solas, las mujeres, pueden tener hijos porque el Estado las apoya. Porque también está ese tema, es decir, está el tema de que la idea de familia, como nosotros la conocimos, y bueno, en el mundo en que crecimos, también cambió mucho. Es decir, hay muchísimos países donde lo que predomina es la familia monoparental, es decir, la familia compuesta por un solo padre, ya sea una mujer o un padre masculino, y un hijo, ¿no? Un hijo o 2 hijos. Ya sé, en parte también por el fracaso de la convivencia, de las parejas, por lo duro que se pone
el consumo, en el capitalismo, por toda una serie de variables que hacen la vida muy distinta, ¿no? Y también por la posibilidad de movilidad que tiene la gente. Por ejemplo, mucha gente piensa que tener hijos les impide el desarrollo personal en materia de viajes y de conocer otras culturas. Entonces, las chicas que son jóvenes y viajan dicen, no, si yo hago todos los años un viaje, voy al extranjero, recorro varios países, cuando tenga hijos chiquitos eso se termina. Por lo tanto, postergan la idea de la maternidad. Marcelo. Y hay casos, bueno, por ejemplo, los países como España, que entraron un poquito más tarde a la modernidad, en general los países escandinavos es donde menos hijos tienen, y donde la experiencia y la expectativa de vida es más larga. Vos fíjate que en Escandinavia tenés el 83 años de expectativa de vida, es muy largo. Claro. Y además, bueno, ahí el Estado está presente, te apoyan con buenos salarios, con después todo un sistema de cobertura para problemáticas de la tercera edad. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede vivir solo, porque tenés un montón de recursos y tenés la solución a determinados problemas para los que antes necesitabas una familia. Por ejemplo, los cuidados ante las enfermedades. Marcelo, entonces, este tipo de proyectos individuales. Sí. Este tipo de políticas públicas que te escuchaba que describías en lugares como Dinamarca, por ejemplo, ¿serían aplicables o podrían ser trasladables a países como el nuestro? Porque escuchaba la cuestión del apoyo desde el Estado a aquellas mujeres que decían embarazarse y se me venía todo el tiempo. No, pero además se me venía todo el tiempo a la mente este discurso extendido, esta falacia, además de las mujeres se embarazan para cobrar un plan. Digo, que han tenido una cuestión extendida y muy fuerte en sociedades como la nuestra. Digo, ¿qué políticas públicas se podrían tomar en países como el nuestro para equilibrar la natalidad? Sí, hay muchísimas cosas para poner en práctica. Es decir, en una primera instancia, vos fíjate que acá en Argentina hay algo que es prácticamente inaccesible, que es la vivienda. Entonces, una pareja joven y de desarrollar una familia necesita mejorar su hábitat o vivir en una vivienda con ciertas comodidades, y en países como Argentina, bueno, el mismo Chile también, no sé Brasil cómo será, pero es muy difícil llegar, viste, a un techo propio con un trabajo normal. Ya tenés que tener un trabajo de alto salario, tenés que estar muy capacitado, con lo cual tenés que pensar en hacer una o dos carreras universitarias, entras tarde al mercado laboral, es decir, cuando empezás a trabajar y a cobrar un salario digno, ya tenés cierta cantidad de años, entonces no se hace tan fácil resolver lo económico. Por lo tanto, creo que una buena acción del Estado sería esa, facilitar la vivienda, el acceso a determinados bienes, mejorar, por supuesto, la calidad de los trabajos, además de cosas muy específicas como permitir licencias de paternidad y otros temas que en otros países son comunes, que ganaron como producto de las luchas obreras. Es decir, los países escandinavos, cuando uno ve la cantidad de políticas de apoyo que tienen a la natalidad y otras cosas, son el resultado de una evolución muy amplia del movimiento obrero. Uno dice, Suecia, Noruega, son países ricos, pero en realidad porque desde el punto de vista histórico supieron aprovechar muy bien coyunturas políticas y acceso a los recursos. Por ejemplo, el país con más alto nivel de vida es Noruega. ¿Pero por qué? Porque en realidad consiguieron sacar el petróleo del Mar del Norte, algo extraordinariamente difícil, y entonces las ganancias de todo ese volumen de producción las reparten en la población mediante determinadas políticas de bonos y subsidios. Por lo tanto, los estados subsidian directamente a los individuos para que mejoren la calidad de vida. Idea que acá, como vos señalaste muy bien, bueno, está muy cuestionada.
Claro. Está cuestionada desde los sectores que más ganan y desde aquellos sectores que, bueno, luchan por apoderarse de una riqueza colectiva. Muchas veces luchan haciendo trampa, digamos. Marcelo, bueno, vos dabas cuenta hace un ratito que China tuvo que ir implementando diferentes políticas en función del exceso poblacional. Ahora, cuando la población empieza a escasear, que es lo que se proyecta en estos países de acá a 40, 50 años, ¿qué perjuicio genera en esos países donde la densidad demográfica empieza a decrecer? El primer problema es que se achica la clase trabajadora. Entonces vos no tenés trabajadores para ciertas actividades que son fundamentales, como por ejemplo minería, si no hay fuerza de trabajo en cantidad de personas, y ahí la riqueza baja. Porque, bueno, esto, si hay algo que se nota en el mundo, es que cuando vos generás en una población numéricamente importante una dinámica de trabajo, la riqueza que se crea es infernal, ¿no? Es decir, porque creas un mercado interno y entonces esa población que está activa, la población económicamente activa, si es muy numerosa, consume bienes y todas las áreas de la economía se multiplican. Si vos no tenés trabajadores, hay áreas completas que no las podés desarrollar. Por eso es un gran error hacer como hacen ciertas ramas de la producción, que directamente se automatizan a tal punto que en determinado momento desaparece la fuerza de trabajo. Y entonces vos después no encontrás peones agrícolas, no encontrás gente que pueda desarrollar oficios, porque han ido desapareciendo. Se achica la clase trabajadora y no se genera riqueza. Ese es el principal problema. La economía decae en muy pocos años, es lo que pasa también, acá se ve muy bien, ¿no? Pues fíjate, cuando desaparece con el menemismo el colegio industrial, o sea, la formación de oficios, bueno, hay un montón de ramas de la producción que no pueden trabajar, que tienen que buscar trabajadores en otros lugares. Y le está pasando, por ejemplo, a países como España, que dependen de la migración para poder poner en marcha procesos en algunos lugares que tienen que ver con la construcción, con la obra pública, con la mejora de las infraestructuras. Vos fíjate, cuando se construía el tren de alta velocidad que conecta toda España, conecta Madrid con cada uno de los puntos cardinales. Entonces, por ejemplo, el tren de alta velocidad que iba de Madrid a Valencia estaba todo construido por inmigrantes. Había argentinos, gente que venía de Medio Oriente, africanos, y algunos no sabían trabajar en la construcción, sino que eran, bueno, fuerza de trabajo para las cosas más básicas. Ahí es donde vas a ver que la economía va a sufrir. Y después, por supuesto, otro rubro, ¿no? Que cuando vos perdés la gente capacitada, en determinado momento hay áreas que no se pueden desarrollar o que se frenan. Esto deberían pensarse, por ejemplo, cuando ahora viste que hay políticas de achicamiento de la universidad, y vos decís, si yo en 30, 40 años tengo que pensar en una sociedad con el conocimiento distribuido, con gente que pueda desarrollar tareas complejas, con científicos, porque hoy en día la vida moderna requiere de mucha materia gris, de gente formada, gente que pueda hablar en varios idiomas. Si todo eso desaparece, bueno, la sociedad se empobrece en términos absolutos. Marcelo, daría para estar charlando 2 horas con vos, siempre me encanta escucharte, es un placer porque has investigado, seguís trabajando en esto y realmente nos traes muchas ideas concretas. No va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar de esto y de otros temas. Siempre es lindo escucharte, querido amigo. Te mando un abrazo grande. Sí, bueno, y ya que me llamaste, yo quisiera proponer un candidato a presidente para las próximas elecciones. Ah, mirá qué osado. A ver.
Sí, sí. Con tanto tiempo de anticipación. Tendría que ser Scaloni, presidente. Scaloni, es buena esa, ¿eh? Lo quemamos, dejalo donde está, que está bien. ¿Para qué le vamos a complicar la vida al pobre Scaloni? Déjalo ahí tranquilo, que ahí está bien, ¿no? Es una trituradora el sillón de Rivadavia. Bueno, Marce, querido, nos estamos hablando. Abrazo grande. Bueno, Mario, cuídate mucho y, bueno, mucha suerte en estos días. Lo mismo para vos, gracias, querido. Bueno, ahí estaba, Marcelo Sarlingo, sí, reconocido y respetado antropólogo, charlando un ratito con nosotros. Él daba el ejemplo de Noruega. Sí. Sucede también que Noruega tiene 5,5 millones de habitantes. Digo, puede haber un Estado mucho más presente en Noruega del que puede haber en Argentina, ¿no?